Hoy ya es vigente el decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin de que si los europeos tener gas, quieren comprar gas ruso, tienen que pagar en rublos. Y bueno, lo cierto es que no ha sido de todos modos tan inmediato, tan radical el asunto, porque al final también han empezado el gigante ruso Gazprom, la empresa que le vende el gas a los europeos, ha empezado a mandar notificaciones legales donde les dan cierto tiempo, dicen que entre 2 y 4 semanas, para que sus clientes, los países europeos, al finalmente puedan abrir la cuenta de banco en rublos y bueno, así comprar el gas. Así que de otra manera, hoy, 1 de abril, todavía sigue fluyendo el gas, pero con esta condición. Con la condición de que, bueno, te llegue la notificación legal, finalmente hay contratos, te da unos días para que abras la cuenta en bancos rusos y compres rublos para comprar el gas. Entonces le da pues entre 2 y 4 semanas para que esto concluya. Y bueno, lo cierto es que algunas empresas, porque no solo es Alemania, es toda Europa prácticamente, han empezado ya pues a hacer ese tipo de adecuaciones en lo que, porque no se quieren quedar sin gas. Vaya, incluso que se comenta que el Vaticano ya compró millones de euros en rublos precisamente para comprar gas. O sea, la verdad es que esto va a cambiar toda la geopolítica. Y Rusia, bueno, tampoco es el plan, lo que vemos de Rusia, de llevar al medioevo a Europa, les da chance para que hagan este cambio, pero sí es una realidad que no se van a echar para atrás. Putin no va a aceptar al final de un mes, a lo mucho, euros o dólares por su gas. Y si no cumplen con esta notificación legal, pues ahí sí les van a cerrar ya el gas y las cosas se van a poner mucho, pero mucho peor. Bueno, estimado, nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues ya es noticia internacional que este 1 de abril o pagan en rublos o se quedan sin gas. Pero por supuesto, como Vladimir Putin y como el banco Gazprom Bank, pues no son ingenuos y no son ilusos y tampoco se arriesgarían, a pesar de las amenazas de cortar el suministro de gas si los europeos no pagaban en rublos, pues no son ilusos como para cerrar todas las posibilidades y digamos, agudizar más esta crisis que ya se le viene a los países europeos. Y es que el Kremlin ha ideado un mecanismo para recibir rublos por su gas y que Europa pague en euros. Putin había firmado un decreto por el que los clientes europeos harían la transacción a través del banco Gazprom Bank, uno de los pocos bancos rusos no sancionados por el occidente, que tampoco fueron tontos, no cerraron todas las puertas porque sabían que de quedarse sin gas, pues prácticamente le daban en la torre a sus propias economías, que ya se le están dando de manera paulatina. Y es que el presidente ruso había firmado el jueves 30 el decreto por el que se establece el nuevo mecanismo que permitiría a los 27 abonar, los 27 miembros de la Unión Europea a los que Rusia declaró hostiles, abonar sus facturas en euros, mientras el monopolio estatal del gas, Gazprom, recibiría rublos. Además, se dijo que quien no cumpliera con eso, pues prácticamente se le cerraría la llave. Berlín, por su parte, que depende hasta en un 55%, imagínate, 55% del gas que consume Alemania lo trae de Rusia. Entonces, Berlín había activado el miércoles una alerta temprana ante el riesgo de corte de suministro y Olaf Scholz a sus votantes, a la audiencia en Alemania, le había dicho que no cedería al chantaje de los rusos. Pero cuando ves los números, cuando ves que las exportaciones de Rusia a Alemania, nada más en el año 2021, fueron de alrededor de 33 mil millones de euros, pues ahí prácticamente te das cuenta que si Alemania se pone, digamos, en ese plan, tiene mucho más que perder que Rusia, porque Rusia pues ya en este momento está sancionada. Entonces, se facultó al brazo financiero de Gazprom, al Gazprom Bank, para ejercer de mediador con sus clientes. En concreto, los llamados países hostiles, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea por las sanciones que le impusieron a Rusia, tendrán que abrir unas cuentas especiales en el Gazprom Bank, la única entidad autorizada por el gobierno, donde pagarán el gas con sus monedas. De tal suerte pues que Gazprom Bank la va a hacer de intermediario, es el que va a hacer, digamos, los cambios en cuentas especiales de tipo C
que no requieren incluso que los europeos tengan que ir a Rusia a abrir esa cuenta, y prácticamente ellos van a hacer el cambio, le van a depositar a estas mismas cuentas de los europeos en rublos para que ahora sí ellos le paguen a sus proveedores de gas de Rusia, de tal suerte que, pues dicen los europeos muy bravos que Italia y Alemania le habían dejado las condiciones muy claras a Putin. Lo cierto es que, por un lado, fortalecen el rublo con sus compras. También, pues básicamente acceden a seguirle comprando gas, en este caso a Rusia. Siguen financiando la guerra en Ucrania, porque así es como ellos lo han planteado, que las sanciones se llevan a cabo para no sancionar, pues o no impedir que los rusos no sientan el costo, ¿no? Pero pues prácticamente, como el gas, el petróleo, los derivados, el diésel, las gasolinas, pues son bienes con demanda inelástica, es decir, esta demanda que de todas formas se mantiene constante aunque suba el precio, porque es un bien necesario para la vida cotidiana. Pues prácticamente, cuando Volodymyr Zelensky vuelva al parlamento de uno de estos países y los regañe en su cara por ver por sus intereses nacionales antes que ver por los intereses de Ucrania, no van a tener cara para mirarle, porque les va a decir: ustedes siguen financiando la guerra en contra de Ucrania. Pero si no lo hacen, por otro lado, en 15 días las economías caerían. Y nada más en Francia, Nacho, nada más en Francia, ante la falta de diésel, pues ya están con el susto, con el miedo de que se rompa la cadena de suministros, porque se va a elevar el diésel, no van a tener gas para seguir moviendo y no seguir moviendo, digamos, la economía. Y pues si a esto le sumas que la luz eléctrica también en Francia ya está agarrando el contagio español, se está disparando, pues esto va a llevar a las economías europeas a literal soportar sus propias sanciones de rebote hacia Rusia, porque a Rusia le aprecian el rublo, de todo modo le siguen comprando el gas y el petróleo, y prácticamente con estas cuentas de tipo C que el Gazprom Bank, el único o uno de los pocos que no habían sancionado en Europa, puede seguir adelante. Pues con esto, incluso de estos activos que los europeos le habían congelado, porque miran, eran muy graciosos. En bancos europeos, Rusia tenía cuentas. Cuando le compraban el gas y el petróleo, prácticamente le depositaban a esos bancos europeos. Pero ahora, en el contexto de lo de Ucrania, con las sanciones europeas, simple y sencillamente congelaron esos activos y técnicamente le están haciendo pillaje, pues robo, piratería, porque a ellos sí les llegó el gas, pero ellos ya no están permitiendo que esos bancos sancionados, que tienen los activos unos de 300 mil a 450 mil millones de euros, pues siguen congelados ahí. Y entonces Rusia dice: pues ya no estamos nosotros para hacer caridad. Entonces, la entidad cambiaria pues va a llevar a cabo la transacción de euros o dólares por rublos en el mercado de divisas de Moscú, y ese dinero será transferido de inmediato al suministrador de gas, que solo puede ser Gazprom, porque ostenta el monopolio estatal para su exportación fuera de las fronteras rusas. Y en ese sentido, pues, te quedas con dinero extranjero, con divisa extranjera, pero al mismo tiempo fortaleces tu propia moneda, y de todas formas, cuando quieras cerrar la llave del gas, lo puedes hacer. Gazprom Bank es uno de los pocos bancos rusos que no había sido sancionado por Occidente, y que tanto Rusia como, en este caso, Europa habían dejado como puerta abierta para seguir las transacciones en el sentido del gas. Putin también insistió el jueves de que las autoridades europeas actúan contra los intereses de sus ciudadanos. Razón no le falta, Nacho, porque mira, dice Putin: si simplificamos, el gas ruso es la energía más barata, el calor y la luz en los hogares de los europeos, el coste asequible de los fertilizantes para sus agricultores y por tanto de los alimentos. Al final, es la competitividad de las empresas europeas y por tanto de los salarios de los ciudadanos europeos. Pero insisten en seguir las indicaciones de Joe Biden, aunque para eso tengan que pedirle a la población europea que se sacrifiquen. Y mientras tanto, el euro, que se había estado apreciando con respecto al rublo, o vamos a ponerlo de manera invertida, el rublo, que se había depreciado con las sanciones de las primeras semanas de marzo, pues mira, prácticamente se va a la alza, y seguimos viendo cómo Vladimir Putin
le sigue dando la vuelta a las sanciones y pues las sanciones van de rebote para Europa. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso los invito al canal de Tu Profe de RI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.